La noche caía sobre los estudios de Hollywood como un telón de terciopelo negro, salpicado por las luces brillantes que iluminaban los sets de filmación. El aire estaba cargado de una mezcla embriagadora de emoción y nerviosismo, una combinación familiar para aquellos que perseguían sus sueños en la meca del cine. Mariana López, una joven actriz mexicana de 25 años, caminaba por el set con pasos decididos pero temblorosos. Su cabello negro azabache enmarcaba un rostro de facciones delicadas y ojos oscuros que brillaban con determinación. Vestía unos jeans ajustados y una blusa blanca simple, un atuendo que contrastaba con el glamour que la rodeaba. Tranquila, Mariana, se dijo a sí misma en voz baja. Es solo tu primera película importante en Hollywood. No la cagues. Mientras se dirigía a su camerino, un maullido suave pero distintivo cortó el aire, haciendo que Mariana se detuviera en seco. Miró a su alrededor, curiosa. ¿Qué fue eso?, murmuró, escudriñando las sombras que se formaban entre los equipos de iluminación y las cámaras. De repente, como si se materializaran de la oscuridad misma, dos ojos amarillos brillaron en la penumbra. Mariana contuvo el aliento mientras un gato negro, elegante y misterioso, emergía de las sombras. Su pelaje era tan negro que parecía absorber la luz a su alrededor. Fascinada, Mariana se agachó lentamente, extendiendo una mano hacia el felino. «Hola, precioso». «¿Estás perdido?», preguntó con voz suave. El gato la miró fijamente por un momento, como evaluándola, antes de acercarse con pasos silenciosos. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, comenzó a ronronear, frotándose contra la mano extendida de Mariana. «Vaya, parece que le caes bien», dijo una voz grave detrás de ella, sobresaltándola. Mariana se giró para encontrarse con un hombre mayor, de unos 60 años, vestido con el uniforme de conserje del estudio. Su rostro arrugado y sus ojos cansados hablaban de años de trabajo duro y noches largas. «Es un gato muy lindo», respondió Mariana, acariciando suavemente al felino. «¿Es suyo?». El conserje negó con la cabeza, una expresión de preocupación cruzando su rostro. «No, ese gato, bueno, digamos que tiene una historia en este lugar». «Yo que tú no lo tocaría, chica». Mariana frunció el ceño, confundida. «¿Por qué no? Parece inofensivo». El hombre se acercó un poco más, bajando la voz como si temiera ser escuchado. «Ese gato trae mala suerte. Lleva años rondando por aquí, y todos los que se han cruzado en su camino han tenido accidentes». Mariana no pudo evitar soltar una risita nerviosa. «Vamos, no me diga que cree en esas supersticiones. Es solo un gato». «No son supersticiones, niña», insistió el conserje, su voz cargada de una seriedad que hizo que Mariana se estremeciera. «Es la verdad. He visto cosas en mis años aquí, cosas que no podrías imaginar. Ten cuidado». Antes de que Mariana pudiera responder, el hombre se alejó, perdiéndose entre los pasillos del estudio. Ella se quedó allí, en silencio, procesando la extraña advertencia. Cuando volvió a mirar hacia donde estaba el gato, se sorprendió al descubrir que había desaparecido tan silenciosamente como había llegado. Un escalofrío recorrió su espalda, pero Mariana lo ignoró, atribuyéndolo al aire fresco de la noche californiana. Sin embargo, no pudo sacudirse por completo la sensación de inquietud que las palabras del conserje habían sembrado en ella. «Son solo supersticiones», se dijo a sí misma, enderezándose y alisando su blusa. «Estás aquí para triunfar, no para asustarte con cuentos de viejos». Con esa determinación renovada, Mariana continuó su camino hacia el camerino. La emoción por su gran oportunidad en Hollywood volvió a apoderarse de ella, empujando al fondo de su mente el extraño encuentro con el gato negro. Lo que Mariana no sabía, mientras se preparaba para su escena, era que ese breve momento marcaría el inicio de una serie de eventos que cambiarían su vida para siempre. El destino había puesto en marcha sus engranajes, y la sombra del gato negro de Hollywood comenzaba a extenderse sobre su futuro, una sombra que prometía tanto éxito como peligro. Mientras las luces del set se encendían y el director gritaba «¡Acción!», Mariana se sumergió en su papel,
ignorando la sensación persistente de que unos ojos amarillos la observaban desde las sombras. El show debía continuar, y ella estaba decidida a brillar, sin importar el costo. El set principal de la película bullía de actividad como un hormiguero gigante. Técnicos de iluminación ajustaban enormes reflectores, maquillistas daban los últimos toques a los actores, y asistentes corrían de un lado a otro con guiones y cafés en mano. En medio de este caos organizado, la voz del director, Alejandro Ruiz, resonaba con autoridad. Alejandro, un hombre de mediana edad con cabello entrecano y una barba de candado perfectamente recortada, era conocido en la industria por su temperamento volátil y su ojo meticuloso para el detalle. Vestía una camisa negra de manga larga y jeans, un atuendo que contrastaba con su personalidad explosiva. «A ver, gente. Quiero silencio en el set», gritó Alejandro, su voz cargada de impaciencia. «¿Dónde diablos está Mariana? Mariana». Como si fuera invocada por los gritos del director, Mariana apareció corriendo en el set, aún perturbada por el encuentro de la noche anterior con el misterioso gato negro. Su rostro, normalmente sereno, mostraba signos de cansancio y preocupación. «Aquí estoy, lo siento», se disculpó Mariana, tratando de recuperar el aliento. «Tuve un pequeño problema con el maquillaje». Alejandro la miró con una mezcla de irritación y expectativa. «Concéntrate, por favor. Esta es tu gran oportunidad, no la desperdicies». Mariana asintió, tomando una respiración profunda para calmarse. Se dirigió a su marca en el set, que representaba la oficina de una detective. La escena que estaban a punto de filmar era crucial. Su personaje, una joven investigadora, descubría una pista clave en un caso de asesinato de alto perfil. «Silencio en el set», gritó un asistente. «Cámara». «Rodando», respondió el camarógrafo. Alejandro se inclinó hacia adelante en su silla de director. Y... ¡acción! Mariana se sumergió en su personaje, sus ojos escaneando los papeles esparcidos sobre el escritorio de utilería. Sus movimientos eran fluidos, su expresión concentrada. Todo iba según lo planeado hasta que, de repente, vio una sombra negra moverse por el borde del set. El corazón de Mariana dio un vuelco. Allí, sentado tranquilamente entre los cables y los equipos, estaba el gato negro de la noche anterior. Sus ojos amarillos la miraban fijamente, como si la desafiaran. Mariana se congeló, olvidando por completo sus líneas. El silencio se extendió por el set, roto solo por el zumbido de las cámaras. «Corte», rugió Alejandro, poniéndose de pie de un salto. «¿Qué demonios te pasa, Mariana?» Mariana parpadeó, saliendo de su trance. Lo siento. Creí ver algo». En ese preciso momento, un crujido ominoso resonó por encima de ellos. Todos levantaron la vista justo a tiempo para ver cómo un enorme foco de iluminación se desprendía del techo, cayendo en picada hacia el set. «Cuidado», gritó alguien. El caos se desató. La gente corría en todas direcciones, tratando de ponerse a salvo. Mariana, aún aturdida, se quedó paralizada en su lugar, viendo cómo el foco se precipitaba directamente hacia ella. De repente, sintió que alguien la agarraba del brazo y la jalaba con fuerza. Mariana cayó al suelo, rodando fuera del camino justo cuando el foco se estrellaba en el lugar exacto donde había estado parada segundos antes. El estruendo fue ensordecedor. Fragmentos de vidrio y metal volaron en todas direcciones. Cuando el polvo se asentó, Mariana se encontró mirando a los ojos preocupados de Carlos, el apuesto actor principal de la película. «¿Estás bien?», preguntó Carlos, ayudándola a ponerse de pie. Mariana asintió, aún demasiado conmocionada para hablar. Miró a su alrededor, buscando al gato negro, pero había desaparecido sin dejar rastro. «Dios mío. ¿Están todos bien?», gritó Alejandro, corriendo hacia ellos. Su rostro, normalmente rojizo por la irritación, ahora estaba pálido por el susto. «Estamos bien», respondió Carlos, sin soltar el brazo de Mariana. Pero eso estuvo demasiado cerca.
Mariana finalmente encontró su voz. Fue extraño. Justo antes de que cayera el foco, vi. Se detuvo, dudando. ¿Cómo podía explicar lo del gato sin sonar completamente loca? ¿Qué viste?, preguntó Alejandro, su tono más suave de lo habitual. Mariana sacudió la cabeza. Nada. Probablemente solo fue mi imaginación. Mientras el equipo de seguridad del estudio llegaba para evaluar los daños y asegurarse de que nadie estuviera herido, Mariana no podía sacudirse la sensación de que algo más estaba en juego. Las palabras del conserje de la noche anterior resonaban en su mente: no son supersticiones, niña. Es la verdad. Carlos, notando su inquietud, se acercó más a ella. Hey, ¿segura que estás bien? Te ves pálida. Mariana forzó una sonrisa. Sí, solo un poco sacudida. Gracias por salvarme. Para eso estamos los compañeros de reparto, ¿no?, bromeó Carlos, tratando de aligerar el ambiente. Pero Mariana apenas lo escuchaba. Su mente estaba en otra parte, tratando de procesar lo que acababa de suceder. ¿Podría ser que el gato realmente trajera mala suerte? ¿O era todo una coincidencia extraña? Alejandro se acercó a ellos nuevamente, su rostro una mezcla de preocupación y determinación. Bueno, parece que tendremos que suspender la filmación por hoy. Mariana, quiero que vayas a casa y descanses. Mañana retomaremos desde donde lo dejamos. Mariana asintió mecánicamente, agradecida por la oportunidad de escapar y poner en orden sus pensamientos. Mientras recogía sus cosas en el camerino, no pudo evitar mirar por encima del hombro, medio esperando ver un par de ojos amarillos observándola desde las sombras. Esa noche, mientras yacía en la cama de su pequeño apartamento en Los Ángeles, Mariana no pudo conciliar el sueño. Su mente daba vueltas, repasando los eventos del día una y otra vez. ¿Era posible que hubiera una maldición real en Hollywood? Y si lo era, ¿qué significaba eso para ella y su sueño de convertirse en una estrella? Con estos pensamientos inquietantes rondando su cabeza, Mariana finalmente cayó en un sueño intranquilo, sin saber que su encuentro con el gato negro era solo el comienzo de una serie de eventos que pondrían a prueba no solo su talento como actriz, sino también su cordura y su propia humanidad. La noche de Hollywood brillaba con un resplandor casi sobrenatural. Las luces de los reflectores iluminaban el cielo nocturno, compitiendo con las estrellas en su intento por capturar la atención de todos. En el corazón de este espectáculo deslumbrante se encontraba el Teatro Chino, donde se llevaba a cabo la glamurosa premiere de la película que había catapultado a Mariana López al estrellato. Mariana, radiante en un vestido rojo de diseñador que se ajustaba perfectamente a su figura, caminaba por la alfombra roja con la gracia y confianza de una verdadera estrella de cine. Su cabello negro, ahora estilizado en ondas suaves, enmarcaba un rostro que parecía brillar con luz propia. A pesar del accidente durante la filmación meses atrás, su actuación había sido aclamada por la crítica, convirtiéndola en la nueva sensación de Hollywood. Mariana. Aquí, gritaban los fotógrafos, sus cámaras disparando sin cesar, capturando cada movimiento, cada sonrisa de la joven actriz. Ella sonreía y saludaba con naturalidad, como si hubiera nacido para este momento. A su lado, igualmente elegante en un smoking negro, caminaba Carlos, su coprotagonista en la película y ahora su pareja tanto en la pantalla como fuera de ella. «Estás deslumbrante», le susurró Carlos al oído mientras posaban para las fotos. «Parece que fue ayer cuando casi te aplasta ese foco, ¿eh?» Mariana rió suavemente, pero su risa se cortó de repente. En medio de los flashes y el bullicio, creyó ver un destello de ojos amarillos entre la multitud. Su sonrisa vaciló por un segundo, un cambio tan sutil que solo alguien que la conociera bien podría notarlo. ¿Pasa algo?, preguntó Carlos, percibiendo su inquietud. No, nada, respondió ella rápidamente, recomponiéndose. Solo, un déjà vu. Continuaron su camino por la alfombra roja, saludando a fans y periodistas por igual. Mariana se esforzaba por mantener su sonrisa radiante,
pero no podía sacudirse la sensación de que algo o alguien la observaba desde las sombras. Una vez dentro del teatro, la atmósfera era eléctrica. Celebridades, ejecutivos de estudios y críticos de cine se mezclaban, todos ansiosos por ver la película que había generado tanto buzz en la industria. Mariana se movía entre la multitud con gracia, aceptando felicitaciones y halagos con una humildad que solo aumentaba su encanto. En un momento dado, Alejandro Ruiz, el director, se acercó a ella con una copa de champán en la mano. Su rostro, normalmente tenso y serio, ahora irradiaba satisfacción. Por nuestra estrella, brindó, alzando su copa. Mariana, ha superado todas mis expectativas. Tengo noticias increíbles. Mariana sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué noticias? Alejandro bajó la voz, inclinándose hacia ella con complicidad. Steven Spielberg vio un preestreno de la película. Quiere verte para su próximo proyecto. Mariana casi se ahogó con el champán. ¿En serio? Eso es increíble. La emoción la embargó. Todo por lo que había trabajado, todos los sacrificios que había hecho, finalmente estaban dando frutos. Se sentía como si estuviera flotando, viviendo un sueño del que no quería despertar. Pero el destino tenía otros planes. Mientras celebraba con Alejandro y Carlos, compartiendo la emocionante noticia, Mariana no notó la figura felina que se deslizaba silenciosamente entre los invitados. De repente, un grito desgarrador cortó el aire, sobresaltando a todos los presentes. ¡Fuego! El set se está quemando. El pánico se apoderó de la fiesta en cuestión de segundos. La gente comenzó a correr hacia las salidas, empujándose y gritando. Mariana, aturdida por la repentina confusión, se quedó paralizada por un momento. Fue entonces cuando lo vio. En medio del caos, sentado tranquilamente sobre una mesa, estaba el gato negro. Sus ojos amarillos la miraban fijamente, con una inteligencia que parecía casi sobrenatural. «Tú», murmuró Mariana, una mezcla de miedo y comprensión inundando su ser. Antes de que pudiera hacer o decir algo más, Carlos la agarró del brazo, arrastrándola hacia la salida. «Tenemos que salir de aquí, Mari». Afuera, el cielo nocturno de Hollywood se había transformado en un infierno naranja y rojo. Llamas voraces devoraban el estudio adyacente al teatro, donde se habían filmado gran parte de las escenas de la película. Años de historia del cine se reducían a cenizas ante sus ojos. Mariana observaba la destrucción con una mezcla de horror y un extraño sentimiento de inevitabilidad. A su alrededor, el caos continuaba. Sirenas de bomberos y policías se mezclaban con los gritos y llantos de la gente. Alejandro, su cabello despeinado y su traje cubierto de hollín, se acercó tambaleándose a Mariana y Carlos. Su rostro estaba pálido, sus ojos llenos de una desesperación que Mariana nunca había visto antes. Todo se ha perdido», dijo con voz ronca. «La película, los contratos, todo». Mariana apenas podía procesar lo que estaba sucediendo. Su mente estaba en shock, incapaz de reconciliar la alegría que había sentido momentos antes con la devastación que ahora la rodeaba. Pero, ¿y Spielberg? ¿El nuevo proyecto?, preguntó débilmente, sabiendo en el fondo que era una pregunta tonta en medio de tanta destrucción. Alejandro soltó una risa amarga. ¿Spielberg? ¿Crees que querrá trabajar con nosotros después de esto? Estamos arruinados, Mariana. Todos nosotros. Carlos la abrazó, tratando de consolarla, pero Mariana apenas sentía su contacto. Su mirada estaba fija en las llamas que consumían sus sueños, su futuro. En la distancia, casi ahogado por el ruido de las sirenas y los gritos, Mariana creyó escuchar un maullido. Un sonido que parecía burlarse de ella, de su ingenuidad al creer que podía escapar de la maldición del gato negro de Hollywood. Mientras las cenizas caían como una macabra nevada sobre la ciudad de los sueños, Mariana comprendió que su ascenso meteórico había sido solo el preludio de una caída aún más espectacular. La maldición del gato negro de Hollywood había golpeado de nuevo, y esta vez, ella estaba en el centro de la tormenta.
Con el corazón pesado y el alma llena de preguntas sin respuesta, Mariana se dejó llevar por Carlos, alejándose del caos. Pero incluso mientras se alejaba, podía sentir esos ojos amarillos siguiéndola, recordándole que en Hollywood, el precio de la fama a veces es más alto de lo que nadie está dispuesto a pagar. La noche que debería haber sido su consagración se había convertido en el inicio de una pesadilla. Y mientras las sirenas aullaban y las llamas iluminaban el cielo de Los Ángeles, Mariana supo que su verdadera prueba apenas comenzaba. El sol de la tarde se filtraba perezosamente a través de las persianas polvorientas del pequeño apartamento de Mariana en Los Ángeles. Lo que una vez fue un espacio ordenado y acogedor ahora se asemejaba más a la guarida de un detective obsesionado. Las paredes estaban cubiertas de recortes de periódicos, fotos antiguas de Hollywood y notas garabateadas apresuradamente. En el centro de este caos organizado, sentada frente a su computadora portátil, estaba Mariana. Su aspecto había cambiado drásticamente desde la noche del incendio. El glamour y la confianza que una vez la caracterizaron habían sido reemplazados por ojeras profundas y un cabello recogido descuidadamente en un moño desordenado. Vestía una camiseta holgada y pantalones de chándal, un atuendo que contrastaba fuertemente con los elegantes vestidos que solía lucir en las alfombras rojas. «Tiene que haber una conexión», murmuraba Mariana mientras sus dedos volaban sobre el teclado. Sus ojos, inyectados en sangre por la falta de sueño, escaneaban frenéticamente la pantalla. Habían pasado semanas desde el incendio que había destruido no solo el estudio, sino también su carrera prometedora. Mientras el resto de la industria la había olvidado rápidamente, catalogándola como otra estrella en ascenso que se había quemado demasiado pronto, Mariana se había obsesionado con la idea del gato negro y su supuesta maldición. El sonido de una llave girando en la cerradura la sobresaltó. La puerta se abrió, revelando a Carlos, quien entró con una bolsa de comestibles en una mano y una expresión de preocupación en su rostro. «Mari, ¿sigues en la computadora? Necesitas descansar», dijo suavemente, acercándose a ella. Mariana apenas levantó la vista. «No lo entiendes, Carlos. Estoy cerca de algo grande. Mira esto». Carlos suspiró, dejando la bolsa en la cocina antes de acercarse para mirar la pantalla. «¿Qué encontraste esta vez?» «Accidentes, muertes, carreras destruidas», comenzó Mariana, su voz cargada de una mezcla de excitación y temor. «Y en cada caso, hay testigos que vieron a un gato negro. No puede ser coincidencia». Carlos se pasó una mano por el cabello, claramente frustrado. «Mari, amor, tienes que parar. Esto no es saludable. Lo que pasó fue terrible, pero fue un accidente. No puedes culpar a un gato por todo lo malo que pasa en Hollywood». Mariana se giró para mirarlo, sus ojos brillando con una intensidad casi febril. «¿No lo ves? Es más que eso. Hay un patrón aquí, una historia que se repite una y otra vez». Antes de que Carlos pudiera responder, el teléfono de Mariana sonó. Ella lo agarró rápidamente, reconociendo el número. «¿Miguel? ¿Encontraste algo?», preguntó ansiosamente. La voz de Miguel, un viejo amigo de Mariana que trabajaba como periodista en México, sonaba emocionada al otro lado de la línea. «Mari, no vas a creerlo. Encontré algo. Algo grande». «¿Qué es?», preguntó Mariana, poniéndose de pie de un salto. Carlos la observaba con una mezcla de preocupación y resignación. «Isabella Moreno», dijo Miguel. «La actriz del cine mudo que supuestamente desapareció en 1930. No desapareció. Regresó a México y vivió como una reclusa hasta su muerte hace unos años». Mariana sintió que su corazón se aceleraba. Isabella Moreno había sido la primera mención del gato negro en sus investigaciones, el punto de partida de toda la leyenda. «Y», presionó Mariana. «Dejó un diario», continuó Miguel. «Lo encontré en los archivos de su antigua casa. Mari, habla de una maldición, de un pacto con algo oscuro para alcanzar la fama. Y de un gato que era más que un simple animal». Mariana se dejó caer en la silla,
su mente girando con las implicaciones de esta revelación. Miguel, necesito ver ese diario. Ya me lo imaginaba, respondió Miguel con una risita. Te enviaré fotos de las páginas más relevantes. Pero, Mari, ten cuidado. Hay algo perturbador en todo esto. Después de colgar, Mariana se giró hacia Carlos, sus ojos brillando con una mezcla de triunfo y miedo. ¿Lo ves? No estoy loca. Hay algo real aquí, algo que va más allá de simples supersticiones. Carlos la miró con tristeza. Mari, por favor. Esto es una locura. Necesitas ayuda, necesitas dejar ir todo esto. Pero Mariana ya no lo escuchaba. Se había vuelto hacia su computadora, esperando ansiosamente las fotos prometidas por Miguel. Su mente ya estaba planeando el siguiente paso. Voy a México, anunció de repente. Necesito ver ese diario en persona, necesito estar en la casa de Isabella Moreno. ¿Qué? No, no puedes, comenzó Carlos, pero se detuvo al ver la determinación en los ojos de Mariana. Mientras empacaba frenéticamente, lanzando ropa y artículos de aseo personal en una maleta, Mariana no notó la sombra que se deslizaba por su ventana, ni los ojos amarillos que la observaban desde la oscuridad del callejón. El gato negro de Hollywood había seguido cada paso de su investigación, cada descubrimiento. Y ahora, mientras Mariana se preparaba para embarcarse en un viaje que prometía revelar la verdad detrás de la maldición, la criatura misteriosa parecía sonreír, como si todo estuviera desarrollándose exactamente según lo planeado. La búsqueda de la verdad llevaría a Mariana por un camino peligroso, uno del que quizás no habría vuelta atrás. Pero ella estaba decidida a llegar al fondo del misterio, sin importar el costo. Lo que no sabía era que cada paso que daba la acercaba más a un destino que había sido trazado mucho antes de que ella pusiera un pie en Hollywood. Mientras la noche caía sobre Los Ángeles, Mariana cerró su maleta, lista para enfrentar lo desconocido. La maldición del gato negro de Hollywood había arruinado su carrera, pero ahora amenazaba con consumir su vida entera. Y ella estaba dispuesta a arriesgarlo todo para descubrir la verdad. La antigua casa colonial se alzaba imponente en las afueras de la Ciudad de México, sus paredes de cantera rosa desafiando el paso del tiempo. Una espesa niebla se arrastraba por el jardín descuidado, dando al lugar un aire de misterio y decadencia. Mariana se bajó del taxi, sus ojos fijos en la estructura que parecía sacada de otra época. El viaje desde Los Ángeles había sido un torbellino de emociones y dudas. Cada kilómetro que la acercaba a la casa de Isabella Moreno parecía llevarla más profundo en un laberinto de preguntas sin respuesta. Ahora, parada frente a la puerta de hierro forjado, Mariana sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la mañana mexicana. Mari, una voz familiar la sacó de sus pensamientos. Miguel, su amigo periodista, la esperaba en la entrada. Su rostro mostraba una mezcla de emoción y preocupación. Miguel, gracias por estar aquí, dijo Mariana, abrazando a su amigo. Miguel la miró de arriba abajo, notando los cambios en su apariencia. La Mariana que tenía frente a él era muy diferente de la estrella glamurosa que había visto en las revistas hace apenas unos meses. ¿Estás segura de esto, Mari?, preguntó con cautela. Dicen que este lugar está embrujado. La gente del pueblo evita pasar por aquí, especialmente de noche. Mariana asintió con determinación. Necesito respuestas, Miguel. He llegado demasiado lejos para dar marcha atrás ahora. Con un chirrido ominoso, la puerta se abrió, revelando un patio interior cubierto de maleza. Mariana y Miguel intercambiaron una mirada antes de adentrarse en la propiedad. El interior de la casa era un testimonio silencioso de una época pasada. Muebles antiguos cubiertos de sábanas polvorientas, candelabros de cristal opacados por años de abandono, y retratos de personajes de otra era que parecían seguir a Mariana y Miguel con la mirada mientras avanzaban por el pasillo principal. Es como si el tiempo se hubiera detenido aquí, murmuró Mariana, sus ojos recorriendo cada detalle del lugar. Miguel asintió, sacando su cámara para documentar el interior.
Isabella Moreno vivió aquí como una reclusa durante décadas. Nadie sabe exactamente por qué abandonó Hollywood en la cúspide de su carrera. Mientras se adentraban más en la casa, Mariana notó algo que le heló la sangre. En una de las paredes, parcialmente oculta por una cortina raída, había una fotografía enmarcada. Se acercó para examinarla mejor y contuvo el aliento. «Miguel, mira esto», llamó a su amigo, su voz apenas un susurro. La fotografía mostraba a una joven y hermosa Isabella Moreno, vestida con el glamour típico de las estrellas de cine mudo de los años 20. Pero lo que captó la atención de Mariana no fue la belleza de la actriz, sino lo que sostenía en sus brazos, un gato negro idéntico a Sadow, el mismo que había visto en Hollywood. «No puede ser», murmuró Miguel, observando la foto con incredulidad. Mariana sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. «El diario, Miguel. Necesitamos encontrar ese diario ahora». Guiados por la información que Miguel había recopilado, se dirigieron al estudio de Isabella. La habitación estaba en un estado de desorden organizado, con libros y papeles esparcidos por todas partes. En un rincón, un viejo escritorio de caoba parecía guardar los secretos que Mariana había venido a buscar. «Aquí está», dijo Miguel, sacando un cuaderno de cuero desgastado de uno de los cajones. Mariana tomó el diario con manos temblorosas, sintiendo el peso de décadas de secretos en sus páginas. Lo abrió con cuidado, y comenzó a leer en voz alta. «El precio de la fama», leyó, su voz apenas un susurro. «Un trato con las sombras. El gato, un guardián, un verdugo. La maldición pasará a quien lo acaricie, a menos que...». De repente, un maullido resonó en la habitación, cortando el aire como un cuchillo. Mariana y Miguel se giraron bruscamente para ver a Sadow, el gato negro, sentado tranquilamente en el alféizar de la ventana. «Imposible», exclamó Miguel, su rostro pálido de asombro. «¿Cómo llegó hasta aquí?». Mariana, sintiendo una mezcla de miedo y una extraña fascinación, continuó leyendo, su voz ahora más urgente, «a menos que el elegido complete el ciclo. Una vida por una vida. La fama eterna a cambio de...». Un ruido ensordecedor interrumpió su lectura. La puerta del estudio se había cerrado de golpe, como impulsada por una fuerza invisible. Miguel corrió hacia ella, intentando abrirla. «Está atascada», gritó, tirando del pomo con todas sus fuerzas. Mariana miró al gato, que ahora parecía más grande, más amenazante. Sus ojos brillaban con una luz sobrenatural, fijos en ella. El aire en la habitación se volvió pesado, cargado de una energía antigua y poderosa. «Miguel, creo que cometí un error», dijo Mariana, su voz temblando. «Nunca debimos venir aquí». El gato saltó del alféizar, acercándose a ellos con pasos lentos y deliberados. La habitación se sumió en una oscuridad antinatural, como si las sombras cobraran vida propia. Mariana sentía que el aire se volvía cada vez más difícil de respirar, como si una presencia invisible estuviera llenando el espacio. «Mari, ¿qué está pasando?», la voz de Miguel temblaba, mezclando miedo y confusión. Pero antes de que Mariana pudiera responder, un viento helado apagó las velas que iluminaban débilmente la habitación, dejándolos en completa oscuridad. Lo último que Mariana vio fueron los ojos brillantes de Sadow, acercándose cada vez más. En ese momento, Mariana comprendió que había cruzado un umbral del que quizás no habría retorno. Los secretos que había venido a descubrir eran más oscuros y peligrosos de lo que jamás había imaginado. Y ahora, atrapada en la antigua casa de Isabella Moreno, se enfrentaba no solo a la verdad detrás de la maldición del gato negro de Hollywood, sino también a fuerzas que desafiaban toda lógica y razón. Mientras la oscuridad los envolvía, Mariana se aferró al diario, sabiendo que en sus páginas yacía no solo la explicación de su desgracia, sino posiblemente la clave para su salvación. Pero, ¿sería capaz de descifrar sus secretos antes de que fuera demasiado tarde? El silencio que siguió fue roto solo por el suave ronroneo de Sadow, un sonido que ahora parecía más una amenaza que un gesto de afecto. En la penumbra,
Mariana y Miguel se prepararon para enfrentar lo desconocido, sin saber que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. La oscuridad que envolvía a Mariana era densa, casi palpable. No podía ver nada, ni siquiera su propia mano frente a su rostro. El silencio era absoluto, roto solo por su respiración agitada y los latidos frenéticos de su corazón. Por un momento, creyó haber perdido el conocimiento, pero pronto se dio cuenta de que estaba muy despierta, atrapada en un limbo entre la realidad y algo más. Miguel, llamó, su voz apenas un susurro tembloroso. No hubo respuesta. De repente, una luz tenue comenzó a brillar a su alrededor. No provenía de ninguna fuente visible, era como si el aire mismo estuviera iluminado. Mariana se encontró flotando en un espacio neblinoso, donde las sombras danzaban y se retorcían como si tuvieran vida propia. Frente a ella, Sadou comenzó a transformarse. El pequeño gato negro creció, sus formas felinas estirándose y distorsionándose hasta alcanzar una estatura casi humana. Sus ojos, antes amarillos, ahora brillaban como brasas ardientes en un rostro que mezclaba rasgos felinos con una inquietante humanidad. «Bienvenida, Mariana», habló la criatura con una voz que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Era profunda, antigua, cargada de un poder que hizo que Mariana temblara involuntariamente. «Has llegado más lejos que cualquier otro en décadas». Mariana tragó saliva, reuniendo todo su coraje para hablar. «¿Qué eres?», preguntó, su voz apenas un susurro. La criatura sonrió, mostrando una hilera de dientes afilados. «Soy el guardián de los sueños rotos de Hollywood. El precio de la fama y la fortuna. El lado oscuro del estrellato que todos anhelan pero nadie quiere ver». Alrededor de ellos, imágenes comenzaron a formarse en la niebla. Mariana vio rostros que reconoció de su investigación: Isabella Moreno, joven y hermosa, firmando un contrato con una sonrisa esperanzada. Luego, otra actriz de los años 50, un actor de los 70, y más caras, algunas familiares, otras desconocidas, pero todas con la misma mirada de ambición y luego de desesperación. Todos ellos hicieron un trato, continuó Sadou, su voz mezclada con un ronroneo amenazante. Fama, fortuna, éxito, a cambio de su alma. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Y yo? ¿Por qué estoy aquí? Sadou se acercó, sus movimientos fluidos como el humo. Tú, mi querida Mariana, tienes una elección. Una que pocos han tenido el privilegio de hacer. ¿Qué elección?, preguntó Mariana, su mente girando con posibilidades y temores. Puedes tomar el lugar de Isabella, explicó Sadou, extendiendo una mano garra hacia ella. Ser la nueva guardiana, tener el poder de conceder deseos, de dar y quitar la fama según tu voluntad. Mariana sintió una oleada de tentación. El poder de controlar el destino de Hollywood, de ser la fuerza detrás del estrellato, era embriagador. «¿O?», preguntó, sabiendo que debía haber una alternativa. «O puedes intentar romper el ciclo», respondió Sadou, sus ojos brillando con una mezcla de diversión y desafío. «¿Cómo?», preguntó Mariana, su curiosidad superando momentáneamente su miedo. «Un sacrificio», dijo Sadou simplemente. «Una vida por todas las almas atrapadas. La tuya, o la de alguien que amas». Imágenes de Carlos, de Miguel, de su familia en México aparecieron frente a ella, cada rostro lleno de amor y confianza. Mariana sintió que su corazón se encogía ante la idea de sacrificar a cualquiera de ellos. «No, no puedo hacer eso», sollozó, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Entonces, ¿aceptas ser la nueva guardiana?», preguntó Sadou, extendiendo nuevamente su mano hacia ella. Mariana dudó. El poder, la fama eterna, la capacidad de cumplir sueños, ¿pero a qué costo? ¿Cuántas vidas arruinaría? ¿En qué se convertiría? En ese momento, como un susurro lejano, escuchó una voz familiar. «Mari. Mari, despierta». Era Miguel, llamándola desde el mundo real, su voz cargada de preocupación y miedo. Sadou gruñó, un sonido que hizo que el espacio a su alrededor temblara.
Decide ahora, Mariana López. El tiempo se agota. Acepta tu destino como guardiana o elige un sacrificio. Si no, quedarás atrapada aquí para siempre, ni viva ni muerta, solo otra alma perdida en el limbo de las estrellas caídas. Mariana cerró los ojos, su mente corriendo frenéticamente. Toda su vida había soñado con la fama, con ser una estrella de Hollywood. Pero ahora, frente a la realidad oscura detrás de ese sueño, ¿qué valor tenía realmente? ¿Valía la pena el costo de su humanidad, de su alma? Abrió los ojos, mirando directamente a Sadow. En ese momento, tomó la decisión más difícil de su vida, una que cambiaría no solo su destino, sino el de todos los que habían sido tocados por la maldición del gato negro de Hollywood. Yo, comenzó Mariana, su voz temblando pero ganando fuerza con cada palabra. Yo elijo. Pero antes de que pudiera completar su frase, una luz cegadora inundó el espacio, tan intensa que Mariana tuvo que cerrar los ojos. Sintió como si estuviera cayendo, o tal vez elevándose, ya no estaba segura de la dirección en este reino entre mundos. Lo último que escuchó fue el rugido furioso de Sadow, mezclado con el grito desesperado de Miguel llamando su nombre. Y luego, silencio. La escena se desvaneció en la oscuridad, dejando el destino de Mariana en suspenso, atrapada entre dos mundos, entre dos elecciones imposibles. ¿Había tomado la decisión correcta? ¿O acaso había alguna decisión correcta en un juego donde las reglas estaban escritas por fuerzas más allá de su comprensión? Solo el tiempo lo diría, y en Hollywood, el tiempo siempre tiene un precio. El estudio polvoriento de la casa de Isabella Moreno volvió a enfocarse lentamente, como si emergiera de una niebla espesa. Mariana jadeó, abriendo los ojos de golpe, su cuerpo temblando por la experiencia que acababa de vivir. Miguel estaba inclinado sobre ella, su rostro una máscara de preocupación y alivio. Gracias a Dios. Pensé que te había perdido, exclamó él, ayudándola a sentarse. Estabas como en trance, murmurando cosas que no entendía. Y luego, de repente, todo se volvió frío y oscuro. Mariana miró a su alrededor, desorientada. El estudio parecía igual que antes, los libros viejos, los papeles esparcidos, el escritorio de caoba. Pero algo había cambiado. Podía sentirlo en el aire, en la forma en que las sombras parecían moverse en los rincones, como si estuvieran vivas y observando. Miguel, tenemos que irnos. Ahora, dijo ella, poniéndose de pie con dificultad, sus piernas aún temblorosas. ¿Qué pasó, Mari? ¿Qué viste?, preguntó Miguel, sosteniéndola por el brazo para evitar que cayera. Mariana sacudió la cabeza, las imágenes de su encuentro con Sadow aún frescas y aterradoras en su mente. No hay tiempo para explicar. Tenemos que volver a Hollywood. Hay algo que debo hacer. Mientras salían apresuradamente de la casa, Mariana no pudo evitar mirar por encima de su hombro. Allí, en una ventana del segundo piso, vio a Sadow observándolos. Sus ojos brillaban con una mezcla de amenaza y expectación, como si supiera que esto era solo el comienzo. El viaje de regreso a Los Ángeles fue un borrón de ansiedad y planificación frenética. Mariana pasó cada minuto despierta, repasando lo que había aprendido, lo que había visto, y lo que tenía que hacer. Miguel, preocupado por su estado, intentó varias veces que le contara lo sucedido, pero ella se mantuvo en silencio, sabiendo que lo que estaba por venir era demasiado grande, demasiado peligroso para involucrar a más personas. Una vez en Hollywood, Mariana convocó a una reunión urgente en los restos del estudio incendiado. El lugar, antes un símbolo de sus sueños y ambiciones, ahora se alzaba como un recordatorio sombrío del precio de la fama. Carlos, Alejandro, y varios miembros del equipo de la película se reunieron, confundidos por la urgencia en la voz de Mariana y por su apariencia desaliñada. Sé que esto sonará una locura, comenzó Mariana, su voz temblando ligeramente, pero necesito que me escuchen. Todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos perdido, no fue un accidente. La maldición es real, y solo hay una forma de romperla. Mientras hablaba, explicando todo lo que había descubierto, el pacto,
las vidas arruinadas a lo largo de décadas, el cielo comenzó a oscurecerse de manera antinatural. Un viento frío empezó a soplar, haciendo que todos se estremecieran. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Carlos, tomando la mano de Mariana, su rostro una mezcla de incredulidad y preocupación. Mariana respiró profundo, preparándose para lo que estaba a punto de decir. Un sacrificio. Una vida por todas las almas atrapadas. Y, he decidido que sea la mía. Un silencio sepulcral cayó sobre el grupo. Alejandro fue el primero en hablar, su voz cargada de incredulidad y miedo. No puedes estar hablando en serio. Esto es una locura, Mariana. Necesitas ayuda, no esto. Pero antes de que alguien pudiera detenerla, Mariana se alejó del grupo, caminando hacia el centro de los escombros. Sadó apareció de la nada, sus ojos fijos en ella, su forma cambiando sutilmente entre la de un gato y la criatura que Mariana había visto en el limbo. He tomado mi decisión, dijo Mariana con voz firme, aunque por dentro estaba aterrorizada. Tómame a mí, libera a los demás. El gato comenzó a transformarse, creciendo hasta convertirse en la criatura que Mariana había visto en su visión. El viento aullaba, y los presentes gritaban, incapaces de moverse, como si una fuerza invisible los mantuviera en su lugar. Mariana cerró los ojos, preparándose para su destino. Pero en ese momento, sintió una mano en su hombro. Era Carlos. No lo hará sola, dijo él, mirando desafiante a la criatura. Si este es el precio, lo pagaremos juntos. Sadou rugió, una mezcla de furia y sorpresa. El suelo comenzó a temblar, y una luz cegadora envolvió a Mariana y Carlos. En un instante, todo se detuvo. El viento, el temblor, la luz. Cuando todos pudieron ver de nuevo, Mariana y Carlos estaban de pie, ilesos, y Sadou había desaparecido. ¿Qué pasó?, preguntó Alejandro, acercándose cautelosamente. Mariana, con lágrimas en los ojos, miró a Carlos. El verdadero sacrificio era el amor. Estabas dispuesto a dar tu vida por mí, a compartir mi destino sin dudarlo. Carlos la abrazó fuertemente. Siempre, Mari. Siempre estaré a tu lado, en las buenas y en las malas. En el cielo, las nubes se dispersaron, y un rayo de sol iluminó los restos del estudio. La maldición del gato negro de Hollywood había sido rota, pero el precio había sido alto. Las vidas perdidas, las carreras destruidas, todo eso no podía deshacerse. Mariana miró a su alrededor, a las caras asombradas y aliviadas de sus compañeros. Sabía que tenían un largo camino por delante. La industria del cine, tan deslumbrante por fuera, escondía sombras profundas que necesitaban ser enfrentadas. ¿Y ahora qué?, preguntó Miguel, quien había permanecido en silencio durante todo el evento. Mariana tomó una respiración profunda, sintiendo como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. Ahora, contamos nuestra historia. La verdadera historia de Hollywood, con todas sus luces y sombras. ¿Crees que alguien nos creerá?, preguntó Alejandro, su escepticismo inicial reemplazado por una mezcla de asombro y determinación. Tal vez no al principio, respondió Mariana. Pero la verdad tiene una forma de salir a la luz. Y quizás, solo quizás, podamos cambiar las cosas para mejor. Mientras el grupo comenzaba a dispersarse, cada uno procesando lo que había ocurrido a su manera, Mariana se quedó mirando los restos del estudio. En un rincón, creyó ver un destello de ojos amarillos, pero cuando parpadeó, había desaparecido. La maldición podía haber sido rota, pero Mariana sabía que la lucha apenas comenzaba. Hollywood, con todos sus sueños y pesadillas, seguía ahí, esperando ser redefinido. Vamos, dijo finalmente, tomando la mano de Carlos. Tenemos una historia que contar. Y así, bajo el sol de la tarde de Los Ángeles, Mariana López y sus compañeros se prepararon para enfrentar un nuevo capítulo, uno donde la magia de Hollywood no vendría de pactos oscuros, sino del poder del amor, la verdad y la redención. El sol de California brillaba con renovada intensidad sobre el nuevo set de filmación.
Habían pasado 12 meses desde aquella fatídica noche en los escombros del viejo estudio, 12 meses de luchas, revelaciones y, finalmente, renacimiento. Mariana López, con un guión en la mano y una mirada de determinación en sus ojos, caminaba por el set de su nueva película, La sombra del gato negro. Su cabello, antes largo y oscuro, ahora estaba cortado en un bob elegante, un cambio que reflejaba su transformación interna. Luces. Cámara, la voz de Alejandro Ruiz resonó en el set. El director, antes conocido por su temperamento volátil, ahora emanaba una calma y un enfoque que inspiraba a todo el equipo. ¡Acción! La escena comenzó a desarrollarse. Era la historia de la maldición, de las vidas afectadas a lo largo de décadas, pero también de redención y esperanza. Mariana interpretaba a una versión ficcionalizada de sí misma, con Carlos como su coprotagonista. «Corte», gritó Alejandro después de una toma particularmente intensa. «Perfecto, Mariana. Tomemos un descanso de 15 minutos». Mientras el equipo se dispersaba, Mariana se acercó a Carlos, que estaba revisando unas fotos en su teléfono. «¿Qué miras?», preguntó ella, curiosa. Carlos sonrió, mostrándole la pantalla. Era una foto de un pequeño gato negro que habían adoptado recientemente del refugio local. «Sadow Jr. está creciendo rápido», comentó él, acariciando la imagen con ternura. Mariana sintió una mezcla de emociones al ver la foto. Adoptar a ese gatito había sido su forma de hacer las paces con el pasado, de demostrar que no todos los gatos negros traían mala suerte. Era un símbolo de su nueva perspectiva sobre la vida y la industria que tanto amaban. «¿Sabes?», dijo Mariana, mirando alrededor del set bullicioso. «A veces me pregunto si todo esto fue real. Si no fue solo un sueño loco producto del estrés y la ambición». Carlos la abrazó por la cintura, su presencia un ancla reconfortante. «Real o no, nos trajo aquí. Y personalmente, creo que esta realidad es mucho mejor que cualquier sueño de fama instantánea». Mariana asintió, apoyando su cabeza en el hombro de Carlos. En ese momento, Miguel entró al set, cargando una caja vieja. El periodista, que se había convertido en un aliado invaluable en su misión de contar la verdadera historia de Hollywood, tenía una sonrisa de emoción en su rostro. «Mari. No vas a creer lo que encontré en los archivos de Isabella Moreno», exclamó, acercándose a ellos. Dentro de la caja había fotos antiguas, recortes de periódicos amarillentos por el tiempo, y en el fondo, un collar dorado idéntico al que Sadow solía llevar. «Increíble», murmuró Mariana, sosteniendo el collar con reverencia. Cada objeto en esa caja era un recordatorio tangible de la historia que estaban desentrañando y compartiendo con el mundo. «Perfecto para la última escena», comentó Alejandro, que se había acercado para ver el hallazgo. Su rostro mostraba una mezcla de asombro y determinación. «Esto le dará el toque de autenticidad que necesitábamos». Mientras el equipo se preparaba para continuar filmando, Mariana se quedó mirando el collar. Por un momento, creyó ver un destello en el metal, como si algo de la magia antigua aún persistiera. Pero ahora, en lugar de miedo, sintió una extraña paz. Ya no era una víctima de esa magia, sino su guardiana y narradora. «¿Lista para terminar nuestra historia?», preguntó Carlos, sacándola de sus pensamientos. Mariana sonrió, guardando el collar en su bolsillo. «Lista. Pero recuerda, algunas historias nunca terminan realmente. Solo evolucionan». Con esa reflexión, Mariana regresó al set. La película sobre la maldición del gato negro de Hollywood estaba por concluir, pero la verdadera historia, la de superación, amor y redención, continuaría mucho después de que las cámaras dejaran de rodar. Las luces se encendieron, iluminando el set que recreaba el viejo Hollywood. Mariana tomó su posición, sintiendo el peso del collar en su bolsillo, un recordatorio constante de todo lo que habían enfrentado y superado. «Acción», gritó Alejandro una vez más. Mariana comenzó su monólogo final, sus palabras cargadas de emoción y verdad. «Hollywood siempre ha sido un lugar de sueños y pesadillas, de ascensos meteóricos y caídas devastadoras.
pero detrás del glamour y las luces, hay historias que necesitan ser contadas. Historias de aquellos que pagaron el precio más alto por la fama, y de aquellos que encontraron la fuerza para romper el ciclo. Mientras hablaba, Mariana sintió que cada palabra resonaba no solo en el set, sino en su propia alma. Esta no era solo una película, era un testimonio, una advertencia y una promesa. La maldición del gato negro no era más que un símbolo de nuestra propia ambición desmedida, de nuestro deseo de éxito a cualquier costo. Pero al final, descubrimos que el verdadero poder no está en la fama o la fortuna, sino en el amor, la verdad y el coraje para enfrentar nuestros propios demonios. Carlos se unió a ella en la escena, tomando su mano. Juntos, miraron directamente a la cámara, sus ojos llenos de determinación y esperanza. Y ahora, con cada historia que contamos, con cada verdad que revelamos, rompemos un poco más esa maldición. No solo para nosotros, sino para todos los que vendrán después. Porque Hollywood puede ser un lugar de magia, pero la verdadera magia está en nuestras propias manos. Y corte. Es un cierre, anunció Alejandro, con lágrimas en los ojos. El set estalló en aplausos. La película, y con ella la historia real detrás de la ficción, había llegado a su fin. Pero para Mariana, Carlos, y todos los involucrados, era solo el comienzo de un nuevo capítulo. Mientras el equipo celebraba, Mariana se apartó un momento, sacando el collar de su bolsillo. Lo sostuvo hacia la luz, viendo cómo brillaba. Gracias, murmuró suavemente, aunque no estaba segura a quién o que le agradecía exactamente. Tal vez a Sadou, por mostrarle el camino, aunque fuera a través de la oscuridad. Tal vez al destino, por darle la fuerza para enfrentar sus miedos. O tal vez simplemente a sí misma, por no rendirse. Carlos se acercó, rodeándola con sus brazos. ¿En qué piensas? Mariana sonrió, guardando nuevamente el collar. En el futuro. En todas las historias que aún quedan por contar. Juntos, miraron hacia el set, hacia sus amigos y colegas que ahora eran más como una familia. La industria del cine seguía siendo un lugar de sueños y desafíos, pero ahora tenían las herramientas y la sabiduría para navegarla con integridad y propósito. ¿Lista para la próxima aventura?, preguntó Carlos. Mariana asintió, sintiendo una emoción que no había experimentado en mucho tiempo, esperanza pura y sin adulterar. Siempre, respondió, entrelazando sus dedos con los de Carlos. Y así, mientras el sol se ponía sobre Hollywood, pintando el cielo de tonos dorados y rosados, Mariana López y sus compañeros se preparaban para escribir un nuevo capítulo en la historia de la meca del cine. Uno donde la magia no vendría de pactos oscuros o maldiciones antiguas, sino del poder del arte, la verdad y el amor incondicional. La sombra del gato negro de Hollywood se había desvanecido, pero su lección permanecería para siempre, guiando a una nueva generación de soñadores y narradores hacia un futuro más brillante y auténtico. Fin.